Buenas noches, bienvenidos a esta casa, no es hotel. Esta noche, pues no podemos dejar de hablar de fútbol. Acaba de ganar, bueno, no acaba de ganar, Alemania, campeón mundial 2014, la Copa. El equipo que ha sacado a Brasil de una manera humillante, 7-1, los dueños de casa se nos han ido. Argentina, una triste pero honorable salida. Sin duda alguna, Argentina jugó muy bien los partidos, creo que ha sido un equipo que se ha destacado. Este mundial, el equipo sorpresivo, definitivamente Costa Rica. Costa Rica nos ha mostrado un juego bonito, un equipo que realmente desde muy abajo ha venido otra vez a enseñarnos ese clásico fútbol, no sino ese fútbol muy armado, muy europeo. Bueno, pues esta noche en un primer bloque, como no se puede hacer de otra manera, vamos a hablar de fútbol. En un segundo bloque, y como lo hemos ido anunciando, mañana se cierran las listas. Mañana vamos a saber quiénes van a ser los candidatos de manera oficial por todos los frentes a diputados y senadores, diputados uninominales y senadores y senadoras, ¿no? Ha costado conseguir candidatas mujeres. Ha habido ahí realmente una pelea que han tenido que dar las mujeres para estar dentro de las listas. Por suerte, esta vez la ley nos ha favorecido de alguna manera y a los partidos no les ha quedado de otra, lo que es también bueno. Esta noche con nosotros, Martín Díaz Meave. Martín, tú eres experto en comunicación, pero bueno, yo te he visto en las redes y eres un fanático futbolero. Si tuvieras que titularme mañana la prensa en relación, ya sea fútbol o ya sea la asamblea, ¿cómo lo harías? Wow, ¿se veía venir? Creo que sería un buen título, se veía venir. En términos de fútbol, creo que, bueno, mi corazón, desde que tengo uso de memoria, hincha por Argentina en los mundiales. El primer mundial que recuerdo con mucha claridad es aquel que ganó Maradona en Argentina, digo en México. Así que la verdad es que yo siempre hincho por Argentina, pero lo de Alemania se veía venir hace rato. Mucha potencia, mucho equipo, ha destrozado récords, un fútbol realmente para admirar en todo el mundo. Y bueno, lo de la asamblea, hay algunos nombres que estábamos comentando ahí atrás, que también se le aplicaría el título, se veía venir. Gracias, Martín, bienvenido esta noche. Beatriz con nosotros, Beatriz Cahuasa, qué bueno tenerte otra vez en esta casa, no es hotel, es un gusto. La anterior vez era tu cumpleaños y hoy día, a fuerza de la enfermedad ronca y todo, has venido. Te agradezco, Beatriz. Muchas gracias por invitarme, gracias por compartir una vez más este escenario para hablar de fútbol y de política. Yo te cuento que soy un poco tímida en el tema del fútbol, pero en la línea de Martín yo le pondría como titular Alemania el mejor. Y en el ámbito político, las candidaturas a senaturías y diputaciones huelen a clase media. Le pondría esos dos titulares en apertura de un matutino. Bueno, muchas gracias, Beatriz, bienvenida. Por primera vez y por fin, Rubén Atahuichi con nosotros esta noche. Es verdad que yo hace mucho tiempo tenía muchas ganas de invitarte, de que estés en el programa. Yo siempre leo tu animal político, para mí es el domingo lo primero que uno hace. Gracias. Rubén, si tuvieras, tú que titulas en general, que titular mañana la prensa en relación a fútbol y luego asamblea, ¿cómo lo harías? Tetracampeón. No es la primera vez que un equipo europeo, después de Italia, es el segundo en realidad que de Europa toma por título el cuarto, después de cada 20 años me parece, 54, 74, el 90 y ahora el 2004, y cada cuatro, ¿no? Eso, aunque me dan ganas también de decir, gana Europa, pierde Sudamérica, ¿no? En ese sentido habría que hacer números, 11 para, Martín me va a corregir, 11 para Europa, 8 para Sudamérica. Y en el ámbito político no hay recambio. Gracias, Rubén, bienvenido esta noche. Marcelo Silva. Marcelo, como siempre, bienvenido, siempre es un gusto tenerte en esta casa, no es hotel. Para mí el privilegio, Susana, de verdad. Marcelo, los titulares. El gran perdedor del Mundial, Brasil, esperando efectos colaterales. Ese sería mi primer título. Y el segundo título... ¿Qué? Tulip.
Y el segundo titular, hablando sobre la Asamblea Legislativa, nada de sorpresas, coincidiría ahí con... Nada de sorpresas. Martín, ¿qué te deja el Mundial? Este bloque, a ver, a la gente, para organizarnos un poco, primer bloque vamos a hablar de fútbol, y los otros próximos dos nos vamos a lo nuestro, que es la política y la asamblea. Esta noche también hemos hecho un enroque de horario con Deporte Total, pero solamente se trata de esta noche, y bueno, pues se debía a la final del Mundial. Los compañeros de Deporte Total, sin duda alguna, han pasado muchísima información, incluso desde el Brasil. Martín, ¿qué te deja el Mundial? El Mundial me deja, creo que ha sido el mejor Mundial en décadas. La verdad es que el mejor Mundial que yo recuerde desde España 82, que yo era chiquito, pero lo viví muy emocionante, con mucha emoción. Verticalidad, vocación ofensiva, juego abierto, principalmente en la primera fase, esquemas de alguna manera tradicionales, el 4-4-2 y el 4-3-3, hace mucho rato que el 5-3-2, así prácticamente Camerún ha sido el único equipo que lo ha empleado y sin éxito, pero la verdad es que nos deja un Mundial con muchas emociones, muchas sorpresas. Costa Rica, qué gusto ver jugar a una selección así, que se ha parado pero con toda la valentía frente a Holanda, frente a Uruguay, a Italia, a Inglaterra. El Mundial de los arqueros también, nos hemos deleitado viendo grandes tapadas de Keylor Navas, del mexicano Ochoa, del norteamericano Tim Howard. Hoy le han dado el guante de oro a Thomas Neuer, el alemán. ¿Qué más te podría decir? Hemos puesto el Mundial esperando ver a Messi, a Cristiano Ronaldo, y de repente nos hemos quedado con Mascherano, con Arjen Robben, con defensores. Bueno, con incluso arqueros, Messi, ¿no?, estaba un poco sorprendido por la premiación. La cara, yo creo que no se lo esperaba, ¿no? Sí, o bueno, venía con la depresión de la pérdida del partido. Es que si uno pierde la Copa del Mundo, que te den un premio, es como, no, ¿con qué cara vas a ir a recibirlo, no? Decían, ay, qué pésima la actitud. Bueno, ¿qué va a ir saltando en una pata? Decir, ay, qué lindo, ya he ganado premio, y el resto de mi equipo llorando. Es que eso era lo que le faltaba a Messi, ¿no? No te olvides que él había dicho previamente que podía haber regalado 2 balones de oro, por solamente el privilegio de levantar la Copa del Mundo. Bueno, una puestita más de camiseta hubiera quizás lo hubiera llevado a levantar la Copa del Mundo. Beatriz, contigo habíamos hablado la anterior vez que viniste el tema de lo que socialmente le había significado al Brasil la organización del Mundial. Yo creo que de todas maneras, no sé si coincidirán los expertos y todo esto, yo creo que fue un Mundial bien organizado, es decir, hubo creo que todas las facilidades y todo esto para la organización del Mundial, pero esto ha generado muchísima protesta social, el Mundial. ¿Tú crees que esto es una cuestión unánime que hay en Brasil, o es simplemente grupos marginales que quieren atacar a Dilma, etcétera? Yo creo que el Mundial ha sido usado en la perspectiva política en Brasil, en ese sentido, políticamente, y ahí se están midiendo fuerzas entre lo que es el PP y su partido opositor. Un poquito para entrar en lo que decía Martín, a mí me preocupa mucho la caída que han sufrido equipos muy fuertes en Latinoamérica. Por ejemplo, ver a Argentina llegar a una final sin hacer méritos, realmente me preocupó, porque le tocó jugar bien facilito y llegó bien facilito. Entró en el primer tiempo con una posibilidad de dar juego bonito, pero después se desinfló. Ya en el tiempo adicional se sabía que Alemania iba a ganar porque tenía más fuerza, tenía gente con mayor fortaleza. Cansados, ¿no? Entraron con una fortaleza espectacular y hasta el ánimo. Yo creo que Argentina ya en los alargues entró para perder. Volviendo al tema de Brasil, creo que sí hay una movida política, pero también un reclamo de la gente por buscar mejor perspectiva. Si somos sexta economía del mundo, si hemos estado creciendo tanto, ¿por qué todavía hay tanta pobreza y estamos malgastando tanto la plata? Era el pedido. Yo creo que lo que comenzó con una espuma fuerte del Mundial se fue apagando incluso con las protestas, porque el fútbol le ganó a las protestas en Brasil. Sin duda alguna, los brasileros tienen el alma futbolera, ¿no? Pero ya cuando vieron a su selección, ahí fue donde ardió Troya. ¿Sabes que ni siquiera cuando ya perdió el 7-1, se dio lo que uno esperaba?
Si uno recuerda el Maracanazo, por ejemplo, cuánta gente murió, dicen que en suicidios solamente se registraron 51 suicidios. Se veía algunos saqueos, algunas protestas, pero era muy poco comparado a lo que se estaba esperando. Yo creo que el trajín futbolero de Brasil en este mundial también desinfló la protesta, y la gente ya en el partido en el que ni siquiera se pudieron llevar el bronce, ya se quedaron un tanto hasta desanimados para seguir protestando. El gran perdedor desde mi perspectiva en este mundial definitivamente es Brasil, pero detrás de Brasil está Argentina y otros países que se perfilaban para dar una presencia importante en el perfil de Latinoamérica. Hoy el triunfo de Alemania ha ratificado desde mi perspectiva que el mejor fútbol del mundo está en Europa, incluso con jugadores de este lado del continente. Latinoamericanos, es verdad. Rubén, reestructuración de la FIFA es posible, se ha hablado muchísimo, muy mal de la FIFA, escándalos de corrupción, es decir, una FIFA muy, particularmente en este mundial, yo no recuerdo, o sea, sí me acuerdo que el anterior mundial hubieron muchísimas interpelaciones a la FIFA, pero yo no sé si porque el mundial se hizo al lado y hubieron más información quizás a la mano. Yo creo que fue el mundial donde más interpelaron a la FIFA, el rol, esta cuestión de las sumas millonarias, el sobrino, los negociados, en fin. Siempre la FIFA estuvo observada, quizás por la cercanía de Brasil lo hemos sentido más, ¿no? Hace tiempo, hace años, Romario, Maradona se han encargado, en el caso de deportistas, de cuestionar la actitud de la FIFA. No es casual que Messi, no habiendo sido el mejor, no es el Balón de Oro de este torneo. Se han vendido entradas cuyos montos no se han explicado todavía, aunque hay una observación contra algunos directivos por haber cedido a una empresa la venta de esas entradas. Hay un empresario que ha fugado, ¿no? por este problema de las entradas. No solamente en el caso económico, es una gran empresa, en la misma calificación de parte del tribunal que castigó a Suárez, por ejemplo, ¿no? Han habido casos peores en este campeonato que no han recibido la misma sanción como Suárez. Entonces da que pensar que lo poco que se vio... Bueno, y no se puede hablar hablar mal de la FIFA porque el pobre Maradona se quedó sin entrada, o diré sin entrada al principio. Claro. Y también sin credenciales, porque trabajó para de Surda, de Telesur, y no tuvo entrada durante todo el campeonato. Entró una sola vez con el partido, ante el partido de Suiza, ¿no? Con su hija y creo que sí, estaba en las tribunas y después lo sacaron. Entonces la FIFA es una olla de grillos, es un poder económico grande, incluso por encima de los gobiernos. Por supuesto, es decir, con la cantidad de plata que mueven, seguramente una economía africana ya quisiera, ¿no? Pero ¿tú crees que hay una posibilidad de hacer una reestructuración a la FIFA o ves que eso...? Siempre ha sido complicado, incluso aquí la Federación Boliviana está cuestionada, en Grondona, que es el dueño de la AFA en Argentina, y ahí como ellos una serie de autoridades ¿no? del fútbol nacional, del fútbol internacional, que están muy cuestionadas. Y si no hay ahí cambios, seguramente que es complicadísimo reestructurar la FIFA, por el poder económico que tiene, por encima incluso de los gobiernos, ¿no? Eso es verdad. Y en este sentido la organización creo que ha estado bien, salvo esas observaciones, más por la acción de las autoridades brasileñas, pero la preparación del Mundial ha estado muy complicada, mal, considerando que no han terminado a tiempo la construcción de los estadios. En Belo Horizonte se cayó esa pasarela o ese puente, producto del apuro del tiempo, y tal vez el Mundial para Brasil mal jugado, ¿no? Lo único que rescato de eso es la organización, ¿no? Que ya desde el principio del campeonato hasta el final creo que ha tenido nomás buena aceptación, ¿no? Marcelo, una cosa que se ha dicho mucho, bueno, siempre se dice después de los partidos, pero en este mundial fue una cosa así como muy importante, digamos, ¿no? ¿Tú crees que los árbitros han tenido que ver algo en el resultado de los partidos, o algunos partidos por lo menos? No, al principio el arbitraje fue desastroso.
fue de los peores que hubieron en los mundiales. Ya dijeron que ese partido, ¿no? Donde supuestamente Dilma llamaba por teléfono. El de Croacia, Brasil, por ejemplo, fue el árbitro japonés fue una desgracia. El árbitro que cobró el penal inventado de Robben, precisamente ante México, que le costó la clasificación a Holanda. Y el tipo se siguió inventando. Es decir, fue desastroso. Pero hay que reconocer en el plano de la objetividad, Susana, que la FIFA seguramente ajustó clavijas y los arbitrajes para octavos, cuartos fundamentalmente, y para las semifinales y la final, fueron impecables. Fueron arbitrajes además impecables, pero con un detalle fundamental en este mundial, ¿no? Con la ayuda fundamental de la tecnología. Es decir, los árbitros, tanto en las posiciones adelantadas como en los goles dudosos, tuvieron el auxilio inmediato de la tecnología. Es decir, ya ellos no solamente confiaban en sus ojos, sino en la señal que les venía a su reloj y les decía, sí, fue gol, ¿no? Entonces ahí ya no había que reclamar. Si te has dado cuenta, en los offsides o en los goles dudosos, nadie reclamó porque ya era una cuestión de tecnología, ya era una cuestión decisiva de los árbitros. Pero yo quiero poner énfasis en algo. Más allá de lo que se haya dicho y el contexto político y social, quiero rescatar dos cosas. Este mundial, el del Brasil, fue uno de los mejores mundiales que se ha realizado en la historia en resultados futbolísticos. Partidos futbolísticos muy bien jugados, pero además lástima, hoy día faltaba un golcito para superar, por ejemplo, el récord de Francia 98, que fue el mundial que tuvo más goles. Es decir, eso significa que hubieron muchísimos goles y no goles a Haití, República de Pakistán o lo que sea, ¿no? A ver, Brasil estuvo a dos goles, Susana, de batir el récord de las selecciones más goleadas de la historia del mundial. A dos golcitos. 14 recibió en contra Brasil, 16 es el récord, que no sé qué país del África tiene como resultado. De hecho, te cuento que creo que es el local más goleado. Seguro. En el sistema de 32 países, solamente Arabia Saudita, el 2002, se había retirado con 12 goles en contra. Alemania le ganó 8-0 en un partido. Y la verdad es que ese dato no lo tengo. Pero Brasil está a dos goles, estoy convencido que está a dos goles de convertirse en la selección histórica más goleada en los mundiales. O sea, más que Haití, más que esto. Y el segundo elemento, pero qué feos datos siendo el local. Es horrible. Pero de alguna manera no deja de ser interesante por el bien del desarrollo futbolístico. Es decir, que al Brasil le hagan 7 goles o que luego le hagan 3 goles, es un dato importante en el sentido del nivel de competitividad que se ha subido. Ninguna selección llamada pequeña, por ejemplo, fue goleada, aplastada, pasada por encima, ¿verdad? Todas presentaron buenas performances y en algunos casos dieron buenos resultados. Y el segundo elemento, la organización ya dentro del desarrollo del mundial, impecable. Tú decías en el fútbol, yo comparto contigo, el mundial 82 de España fue un mundial bellísimo, futbolísticamente muy bien jugado. Y yo diría que el mejor mundial organizado fue el de Alemania 2006. Impecable organización de los alemanes. Pero creo que los brasileños le ganaron en esa organización. Hasta incluso en el ámbito de televisación, de la seguridad de los estadios, fantástico. Salvo la inauguración. Creo que eso, por ejemplo, ya Dilma lo está utilizando discursivamente, porque en una entrevista que no dio a su país, la dio a la cadena CNN, dijo, qué pena que perdimos el mundial, estoy avergonzada, estoy humillada, bla, 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 pero dijo, sin duda alguna el Brasil organizó el mejor mundial de la historia. Muchos criticaron el tema de la apertura del mundial, que no tenía la magnificencia que había tenido otros, por ejemplo, el que ocurrió en Estados Unidos, en propio Japón, etcétera. Pero también venía con los recortes que habían decidido hacer tras las críticas que antecedieron, las protestas que antecedieron al mundial. Sé que no es un pretexto, pero doña Dilma tenía que mostrar nomás cierta austeridad frente a tanto dispendio de plata que provocó las protestas que estaban en la calle, ¿no? Incluso estaba prevista su participación, ¿no? Con un discurso en la apertura. Sí, pero que la recortaron. Se suspendió. La silbatina que se llevó hoy día, increíble, ¿no? Ahora también, si hay que hablar de procesos, solamente hablando de fútbol, digamos, estaba leyendo a un columnista del País de España que decía, a ver, yo llego a Brasil, dice, me voy a la playa, y en este país donde hay playa, hay fútbol, dice. Y los veo a estos niños que están jugando en la playa,
haciendo gambetas, firuletes, piruetas con la pelota. Y me voy a verlo a Brasil y veo lo que ha hecho Scolari con esta selección, dice, ¿no? Mecánica, mecánica, de potencia física, de carreras, cero magia, dice, ¿no? Entonces dice, ¿cómo no va a perder Brasil si no es Brasil? Dice, por un lado. Por el otro lado, Alemania. Alemania que en la Euro 2000 recibe una goleada de Portugal en Rotterdam 4-0 y los de la Federación Alemana de Fútbol dicen, nada, partimos de cero, votamos a todos, llamamos a nuevos jugadores y comienzan un proceso que yo creo que se ha coronado hoy día. Un proceso, mira, estamos hablando de algo que se ha trabajado durante 14 años, parte del proceso es la organización del Mundial 2006, donde incluye la contratación de Jürgen Klinsmann con Joachim Löw, el actual técnico. Jürgen Klinsmann se sale, pero lo deja Joachim Löw, que decía, no es mi asistente, es mi socio. Y Joachim Löw va recogiendo lo mejor que hay en el fútbol mundial. El fútbol de toque sudamericano, ¿no? El pressing con el que había jugado Jürgen Klopp en el Borussia Dortmund de los últimos años, y la clásica potencia alemana. Entonces yo creo que este es un campeón merecido, sí, porque justamente tiene un poco de cada uno de estos elementos y es producto de un proceso. Y mejor no te digo a quién hago copia de estos comentarios, qué bien funcionan los procesos cuando se planifica, porque creo que así las copias irían a muchos. ¿No? Y Brasil ha cedido el juego bonito, ¿no? Al fútbol europeo, al fútbol de Alemania, y ellos han adoptado. Sí, han sido más pragmáticos. En el caso de Argentina frente a Holanda, por ejemplo, han jugado a la táctica, ¿no? A los cálculos, a manejar el espacio, a un ajedrez. Al principio estaba haciendo lo mismo y al final, presionado ya por Alemania, ha tenido que estrellas de este mundial. Estrellas de este mundial. Yo criticaba extra micrófonos la designación de Messi como el mejor jugador. Yo les decía que miraba más a Robben y norteamericano. Colombiano. No, es colombiano. Con nombre norteamericano, James Rodríguez. James, sí. James sería, ¿no? James, pero a él le dicen James. No, la diferencia está ahí y es bien sencilla, es el tema de los procesos, ¿no? Luego está 12 años dirigiendo, creo, la selección alemana. Entre asistente y director técnico titular, 12 años. El director técnico de Holanda está más de una década siendo director técnico Luis de la Van selección. Gaal ha tenido una ida y una vuelta y ahora le va a dejar el... Así es. Le va a dejar el récord lo tiene el de Suiza, 25 años al frente de su selección, ¿no? Estamos hablando de... España tuvo un fracaso, pero igual hablemos de... Vicente del Bosque. Del Bosque, estamos hablando de unos 12 años de director técnico. Claro, ahí tienes procesos, ahí las derrotas, no simplemente como en el ámbito latinoamericano, sudamericano, son una cuestión de decapitación del director técnico. Aquí mismo en Sudamérica, ¿no? Colombia, por ejemplo, con el anterior técnico, Peckerman le ha dado el toque más definitivo, digamos, a la selección. Ojalá ¿no? Al convocar a gente nueva. En el caso de Chile, por ejemplo, Bielsa ha abierto el camino. Chile ha hecho un gran papel. Ha abierto el camino Bielsa, ha continuado San Paoli lo de Colombia es para aplaudir, un gran proceso, es decir, no importa que hayan vuelto después de 16 años, habían 3 directores técnicos colombianos dirigiendo a Honduras, a Costa Rica y a Ecuador. Colombia fue el país que dio más técnicos en este mundial, dirigiendo selecciones. 3 directores técnicos colombianos. Con ese dato, Marcelito, nos vamos a un corte. Quédese usted en esta casa, en nuestro hotel. Volvemos para hablar de la posible próxima asamblea. Vamos a hablar esta noche de candidaturas, mañana se cierra la lista, como usted ya lo sabe, y hay algunas que ya están confirmadas, renuncias que ya se han dado. Quédese en esta casa, en nuestro hotel.